Enriqueciendo un poquito esto del buen testimonio, quiero comentarles que una vez estuve en una iglesia de San José de las Rosas, un lugar allá por Misco, y me acuerdo que después de que estuve ejerciendo la enseñanza, me comentaron que si me podía quedar porque iba a haber un velorio y que de cierta manera pues ellos iban a tener ciertos cultos que si podía predicar. Yo me acuerdo que les dije que estaba bien, que lo podía hacer. Y como yo era una persona que solo llegaba a ejercer una enseñanza a la iglesia, pues no conocía muy bien a los miembros. Yo creo que esa fue una buena oportunidad para conocer a la mayoría. En el transcurso de esta vigilia o este velorio que se estaba realizando y las actividades que estuvieron, pues ya a la hora de convivir, a la hora del cafecito, que es lo que se habitúa en Guatemala, el panito también, y pues acomodarnos de cierta manera, empezar ciertas pláticas, y entablar conversaciones con varios hermanos. Lo curioso y lo que mucho me llamó la atención fue que de repente se acercaba la mayoría y la mayoría hablaban del buen testimonio de la persona que había fallecido. Era un hermano, no me acuerdo exactamente su nombre, pero todos mencionaban el nombre y decían: yo me acuerdo cuando el hermano pasó esta situación, pero él nunca dejó de asistir a la iglesia. Yo me acuerdo que a un anciano traía a sus nietos. Lógicamente me acuerdo cuando traía a sus hijos, y como los hijos de cierta manera se alejaron de la iglesia, pues él luchaba con llevar a los nietos. Miren, créanme que yo fui bien impactado esa noche porque no había ni una sola persona, todos, el pastor, los miembros, todos hablaban de lo colaborador, de lo entusiasta que era el hermano, de lo que se prestaba al servicio, de lo puntual que era, de cómo asistía, el ánimo que daba a los demás. Parece que esas imágenes en ese momento venían a todos los hermanos y todos los comentaban. Yo me acercaba de un lado a otro y el comentario era tan generalizado que dije: qué bonito realmente. Yo espero que Dios me ayude, que un día pues mis compañeros, mis familiares puedan hablar lo mismo. Espero que tú que me escuchas también lo puedas lograr. Qué bonito es escuchar esos testimonios que hoy en día escasean mucho. Esto lo hago para enriquecer lo que estamos aprendiendo. Verso 5. Cuando Samuel escucha los comentarios y al ver que nadie se levantaba a acusarlo o a señalarlo, entonces Samuel recurre al testimonio de Dios, que era importante para ese momento, y que también Samuel fueran testigos de lo que él había realizado y lo que él estaba realizando. Realmente yo me imagino a Samuel impactado, bueno, también recibiendo ese elogio y también alegre, porque él se había propuesto, se había esforzado. Yo no sé, realmente la Biblia no describe todos los padecimientos del profeta Samuel, pero realmente nos está dando a entender que él recurre a dos testigos, en este caso Dios y Saúl, para que el pueblo también se diera cuenta que él se había presentado ante el pueblo y había hecho lo que había hecho en su discurso, porque el objetivo era que él se había propuesto una sola cosa: agradar a Dios y agradar al pueblo. Y lo había logrado. Eso es lo impactante en esta parte. Verso 6. Ya Samuel, ya terminando en lo que es el testimonio de Dios, viene y quiere reafirmar su conducta, quiere dar a conocer o a dar a entender, o que el pueblo le quedara plasmado, porque dice: el Dios que sacó a Israel de Egipto, el Dios que los trajo, el Dios que hasta aquí nos ha traído y nos tiene, sea mi testigo. Como que dice: quiero recurrir a mi mayor testigo, o quiero que mi mayor testigo dé testimonio. Lógicamente Dios da testimonio, dio testimonio, y en ese momento, bueno, por la escritura que está aquí en la Biblia, sabemos muy bien que el testimonio es verdadero, porque Dios engrandeció a Samuel con una conducta correcta. Eso es algo que nosotros debemos anhelar.
Si por alguna razón has dado una mala conducta y si por alguna razón has sido señalado, yo sé, todos cometemos errores, a mí me ha pasado, qué feo se siente cuando a uno lo señalan, cuando le hacen ver sus errores, es una experiencia horrible ustedes. Pero yo creo que una experiencia que debemos anhelar y que debe ser muy bonita a ustedes que nos señalen y que nos den a conocer lo bueno también que tendremos, que Dios puede hacer en nosotros, lo bueno que también podemos realizar. Así que realmente esto nos da a entender muchas cosas, escudriñemos la conducta de Samuel, nos da riquezas que nosotros podemos aprender para poder tener una buena conducta y dar un buen testimonio a nuestro alrededor, tanto para Dios como para las personas que nos rodean y para nosotros mismos, que es una satisfacción que todos debemos gozar. Primera de Samuel. Para poder entender este libro utilizaremos un enfoque y así es poder sustraer lo que estamos aprendiendo en este libro, el cual es la desobediencia y el persistir en ella. En otras palabras, identificar que estamos haciendo algo incorrecto y sabiendo eso, persistimos en hacerlo. Introducción. Este es un libro del Antiguo Testamento que lleva el nombre del profeta a quien se tenía en mucha estima por la manifestación que Dios realizó en él, quien en muchas ocasiones dio a conocer la palabra de Dios, las cuales se cumplieron según su tiempo. Esto lo entendemos en 1 Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En otras palabras, para que la podamos interpretar, significa que todo lo que Dios le demandó a Samuel decir, Dios también lo cumplió. Ninguna de las palabras que Samuel dijo fueron falsas o se dejaron de cumplir. Ahora dice, es notable en las escrituras de Samuel que fue el último de los jueces. Yo creo que esto ya lo habíamos entendido, pero bueno, en esta parte aparece. Se dirigió al pueblo de Israel, 1 Samuel 7:6, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Respecto a la introducción de 1 Samuel, creo que quiero comentar lo primero sobre lo que es el enfoque, ya que nos dice que el enfoque es la desobediencia y el persistir en ella. Lógicamente, lo primero que tenemos que entender es que nos está hablando a nosotros primero como iglesia, ya que nosotros hemos sido instruidos en la palabra. Digamos, nosotros a través de la Biblia logramos entender qué es lo malo y qué es lo bueno según la Biblia, según nos han enseñado también. Ahora bien, respecto a las personas que aún no tienen claro, también no las quiero poner como en un punto de mucha inocencia. Porque si nos damos cuenta, hay una característica en todos los seres humanos. Cuando nosotros estamos haciendo lo malo, aunque no tengamos información bíblica, siempre nos escondemos para hacerlo. Y alguien diría, ¿por qué nos escondemos si no sabemos que es malo? Es por lo mismo, ya también en nosotros Dios nos ha puesto el instinto sin información de saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Si no, podríamos verlo en un niño, veámoslo así. El niño, cuando alguna cosa es mala, siempre la va a hacer y se nos va a quedar viendo así como que si lo estamos viendo. Él espera que nosotros lo corrijamos. Lógicamente, cuando lo corrijamos, él está esperando cuál es nuestra actitud. Esa es una forma de ver el pecado o detectar lo malo ya en nosotros sin información bíblica. Entonces, quiero que entendamos esto porque para poder entender lo que vamos a aprender en este libro necesitamos tener ciertos puntos claros y en este caso la desobediencia. Ahora, persistir en ella, digámoslo así, cuando nosotros veámoslo de esta manera, si nosotros detectamos que matar es malo, pongamos ese punto, y digamos si queremos seguir matando, eso significa que nosotros ya sabemos que es malo, pero queremos persistir en ello. Entonces, el punto acá es eso, identificar, bueno, yo creo que exageré un poco con el punto de matar, pero de igual manera, nosotros necesitamos tenerlo claro para que podamos entender que identificar lo malo es lo primero, o el pecado o el error, y después desistir de hacerlo.
para no persistir en hacerlo. Para el tiempo en que Samuel estuvo como juez en el pueblo de Israel, el pueblo lo llegó a admirar, inclusive llegó a desarrollar estima por él, valor por él, admiración. Samuel, a través de lo que Dios le demandó, se ganó el corazón del pueblo. El pueblo lo llegó a ver como un gran siervo de Dios, ya que en cuanto al servicio entre Dios y el pueblo en Dios, él supo desenvolver su trabajo. Yo creo que Samuel nos da un gran ejemplo de liderazgo, un gran ejemplo de obediencia a Dios, un gran ejemplo para poder desenvolver cuando queremos hacer las cosas bien. Sabemos muy bien como seres humanos que todos tenemos error, inclusive hay ciertos errores de Samuel, hay ciertos errores en varios personajes de la Biblia, pero esa es la humanidad de cada hombre. Pero también tenemos que entender que en este caso, aparte de los errores de humanidad que Samuel tuvo en cuanto al desempeño de la obediencia a Dios o el querer hacer la obra de Dios según Dios lo utilizó o se dejó utilizar, él supo desenvolver muy bien su papel. Ahora bien, dice también que él logró alcanzar grandes cosas según Dios se manifestó en él. Tenemos que entender también algo bien claro que hoy en día es muy notable porque la mayoría de nosotros los siervos quisiéramos ser usados por Dios, quisiéramos trascender, quisiéramos adquirir admiración, quisiéramos tal vez impactar como Samuel lo hizo, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que eso no depende tanto de nosotros, no depende de nosotros como siervos, sino que más depende de Dios. Se los hago ver porque gracias a Dios me ha hecho entender todo eso, esa parte. Y a veces hay ciertos errores que muchos siervos han cometido y yo bendigo a Dios que no los he logrado cometer, pero es porque Él me ha ayudado bastante en ese punto. Es porque en algún momento pues creemos que tenemos muy buena relación con Dios y a veces exageramos y decimos más de alguna palabra o alguna cosa hacemos con exageración y después nos damos cuenta que cometimos errores o alrededor se dan cuenta también cometimos errores y a veces nos cuesta poder como que reconocer ese error y a veces no lo hacemos porque caemos en el qué dirán, me van a dar cuenta que no soy un buen siervo, pero también tenemos que entender y reaccionar sobre nuestra humanidad. Así que para los líderes, ministros, pastores o cualquiera que esté ejerciendo un encargo, una encomienda de Dios como siervo, yo creo que Samuel, el profeta Samuel, nos da un gran ejemplo. Cuando logramos leer lo que la Biblia dice, que Dios no dejó caer ninguna de las palabras que Samuel habló a tierra, esto nos da la idea de que cada palabra que Samuel profetizó o Dios le dijo que dijera, él fue tan claro y específico que eran las palabras de Dios y así ninguna de esas palabras fue una mentira, un engaño o un decir en el cuanto al punto humano. Ahora bien, esto nos da a nosotros una doctrina como siervos. Digámoslo de esta manera, es así como Dios me lo ha enseñado. Normalmente cuando Dios me da una revelación, ya sea personal para una congregación o para cuando sea en un aspecto de revelación, normalmente Dios a veces me ha dado sueños, revelación, pero no con eso yo recibo y inmediatamente corro y voy y doy el mensaje. No es así. Nosotros tenemos que aprender de que como hijos de Dios o siervos de Dios necesitamos desarrollar y entender la voz de Dios, porque muchas veces el enemigo nos va a querer engañar, se va a querer pasar como Dios y va a querer hacer que nosotros quedemos en ridículo o hagamos algo que no es correcto. Normalmente lo que yo hago es venir y emprender oración, buscar algún texto bíblico que respalde lo que Dios me está hablando. Trato de buscar la información necesaria para poder hablar. Inclusive trato de hacer ciertas cosas que me ayuden a confirmar y le pido a Dios muchas veces
que si es Él quien quiere que hable, que me dé las palabras específicas, claras, para que entonces esa palabra no sea mía y que haga a un lado mi humanidad, haga a un lado mis impulsos, tanto, digámoslo así, como persona, como hombre, que de cierta manera a veces queremos tener o nos dejamos llevar por ciertos impulsos humanos y cometemos errores. Ahora, necesitamos comprender que Samuel era un hombre de Dios y que él aprendió a escuchar a Dios y por lo mismo él supo desempeñar su papel. De igual manera, nosotros lo podremos hacer cuando aprendamos a tener una buena disciplina y pasemos por todos los coladores necesarios que son la oración, la revelación y la palabra cuando recibamos una revelación de Dios. Autor anónimo. También este libro no es atribuido a ninguno en específico. Tema: reinado de gobiernos ejercidos en el nombre de Dios con preeminencia, que significa con guianza o mérito o inducción de la casa sacerdotal. El comentario que ahora voy a hacer es respecto al tema y lo quiero centrar en la frase cuando dice que estos reinos ejercen la preeminencia, como dice la guianza, la influencia sacerdotal. En este caso lo estaba haciendo el sacerdote o el profeta, era Samuel, hacia Saúl. Yo sé que muchas veces nosotros entendemos esto y qué bonito fuera que hoy en día, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero, nosotros como siervos tuviéramos o permitiéramos o se diera la influencia de nosotros los siervos con los gobiernos del mundo. Pero es ahí donde quiero centrar mi comentario. Lo quiero hacer porque Dios lo ha puesto en mi corazón y yo creo que es tiempo de que recibamos una buena información para que dejemos de cometer los errores que se están cometiendo. Lo primero que necesitamos entender es que el reino de las tinieblas con el reino de Dios no tienen nada que ver. Su operación es diferente. La operación del reino de Dios es diferente y la operación del reino de las tinieblas es diferente y no se mezclan. Son separados. Dios opera como Él ha querido operar y Dios le ha permitido operar al reino de las tinieblas como el reino de las tinieblas sabe operar, que es sembrar maldad, y el reino de Dios es sembrar amor. Ahora bien, nosotros cuando no tenemos eso claro, cometemos ciertos errores, los cuales yo quiero aclarar en esta parte. El primer error que quiero aclarar es que como siervos de Dios quisiéramos ser utilizados e ir a los reinos de la tierra y querer hablarles de las cosas de Dios o establecerles y decirles que ellos tienen que obedecer a Dios. Pero entendamos, Dios a nosotros nos ha llamado a sus reinos. La iglesia es la forma en que Dios opera en esta tierra y créanme, necesitamos tenerlo bien claro. Dios no va a operar en los reinos de la tierra o en los gobiernos de la tierra. Y alguien me dirá, ¿por qué? Pero si Dios puede hacerlo, claro que Él puede hacerlo. Pero tenemos que entender que el príncipe de este mundo es a quien Dios le ha dado el poder de gobernar los reinos de la tierra. Estamos hablando de los gobiernos de las naciones y es por eso que vemos en estos gobiernos tanta maldad, tanta corrupción. Y créanme, yo sé que nosotros a veces, como Dios nos ha cambiado, nos nace el deseo de ir y querer hablarles y que ellos entiendan lo que nosotros entendamos, pero lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, sin la aprobación de Dios. ¿Y por qué lo necesitamos entender? Porque nosotros vamos y saben, ellos nos van a ver como personas. La misma Biblia dice que el evangelio para las personas es locura. Nos van a ver como personas locas que hablamos cosas incoherentes para ellos, porque ellos no entienden nuestro lenguaje. Ellos entienden el lenguaje de la maldad, de la corrupción, del pecado. Entonces nosotros como que les vamos a hablar en inglés y ellos no entienden inglés, ellos entienden en español. Entonces ellos están bajo esa influencia. Y nosotros quisiéramos para que se acabe el hambre en Guatemala, para que se acabe la corrupción, y queremos hacer eso. Pero entendamos, Dios no va a cambiar el mundo. La única manera en que Dios está dispuesto a cambiar es a los hombres y es a través de la iglesia. Y si alguien del gobierno quiere cambiar, tiene que ir a la iglesia. Es la forma que Dios ha estipulado. Y eso nos debe quedar claro.
Cuando nosotros empecemos el proceso de evangelismo, porque quiero comentar esto porque más alguien diría, entonces cuando vamos a evangelizar, ¿qué? No, Dios no nos creo que tenemos que tener claro. Si Dios nos está enviando al evangelismo, por ejemplo, a mí me utilizó casi por medio de 10 años más o menos en el evangelismo. Hoy en día, pues ya hace tiempos que no lo hago, no he recibido ese como mandato de Dios, más bien me ha centrado en las enseñanzas y es ahí donde Él me tiene por el momento. Claro, si Él en un momento me dice, ve a evangelizar, claro que lo haré. Pero lo que quiero que entendamos esto es que siempre debemos hacer las cosas bajo el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo voy a evangelizar y el plan de Dios es convertir almas, créame, cuando empiece a hablar, tal vez no digan ni muchas palabras, ni pocas palabras, pero las personas van a ser impactadas, y no por mis palabras, sino por el poder del Espíritu Santo, porque es quien me está enviando. Se los comento porque me acuerdo en muchas cenas de predicación que Dios me utilizó, y créanme, y a veces yo no iba con palabras elocuentes, como dice Pablo, que hacemos con sabiduría humana, sino palabras tal vez sencillas: Dios te ama, Dios tiene un propósito, así, y las personas eran impactadas y empezaban a ser quebrantadas y decían: yo acepto a Cristo, sin que yo gritara, sin que yo dijera cosas, sin que yo quisiese. Tal vez yo sé que a veces nosotros quisiéramos como que agarrar a las personas y meterle la palabra a la fuerza, pero no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Espíritu Santo, es bajo la operación del Espíritu Santo que nosotros tenemos que hacer. De igual manera, es así como Dios quiere que operemos en todo lo que Él quiere. El segundo punto que quiero aclarar es respecto a las oraciones. La Biblia nos da las enseñanzas que hay oración personal, hay oración congregacional. Necesitamos saber que hay diferentes oraciones. El punto es que normalmente nosotros sabemos que como algunos malinterpretan o no entienden con claridad, se dan cuenta que tal vez la predicación no es la que cambia, y recurren a las oraciones, como quien dice: como no me funcionó la predicación, ahora recurro a la oración, y empiezan a hacer ciertos movimientos, por ejemplo, de ir a orar al parque central, podríamos decir, aquí en Guatemala. Eso es un error que se está cometiendo y es tiempo de corregirlo. ¿Por qué? La Biblia habla que no seamos como los que buscan la atención de los hombres, dice que quieren ser exhibidos, que quieren ser vistos. La Biblia nos prohíbe que nosotros hagamos oraciones exhibiéndonos ante público. La Biblia es clara y nos dice que nosotros debemos hacer el clamor por nuestras autoridades, que debemos hacerlo, claro que sí, que nosotros debemos de pedirle a Dios para que Él lo haga, no que nosotros lo hagamos, no que cierto siervo lo haga. Dios lo puede hacer. ¿Y por qué Dios no lo hace? Porque Él así lo ha permitido. Digamos, tenemos que entender que hay tiempos donde la misma Biblia enseña, donde el día, por ejemplo, cuando Cristo vino, era un tiempo de día. Más Él dijo: más viene después del día, viene la noche. Venía un tiempo difícil, venía oscuridad. Es ese tiempo que nosotros tenemos que entender. Hay día y hay noche, hay tiempos en que Dios opera y hay tiempos donde... Y no podemos forzar a Dios, ni podemos forzar a las personas. Necesitamos entender que esa es la voluntad de Dios. Lo que sí podemos hacer es que cuando sea tiempo difícil, pedirle a Dios poder soportar. Y cuando sean tiempos en que Dios contesta, alegrarnos y gozarnos porque Dios está contestando. Ahora, basados en ese punto, necesitamos tener claro esto. Porque nosotros, si no tenemos esa información, vamos a correr a esas oraciones o vamos a hacerlo como no es debido. Y si algo tenemos que tener claro es obedecer a Dios. Yo sé, posiblemente tu pastor o tu líder te diga: hagamos tales cosas o hagamos esto, y pareciera que está bien. Pero tienes que entender que si en algún momento tú haces lo que la Biblia dice, lo que Dios quiere, tú estás obedeciendo a Dios, y ese debe ser tu mayor objetivo. Lo aclaro porque ese es otro error. Este es el segundo que se está cometiendo. Tercer error: promover ciertas actividades como ayunos o vigilias o cultos especiales por el clamor de Guatemala, por el clamor de ciertas cosas. Tenemos que entender, nosotros no podemos crear ciertos eventos, ciertas cosas, sino que la Biblia es clara que nosotros debemos tener una perseverancia. Eso significa que nosotros no necesitamos una actividad específica para orar por Guatemala. Nosotros debemos orar siempre por Guatemala.
Cuando Dios nos permita predicar o animar o instruir a algún guatemalteco, es el tiempo en que Dios quiere que lo hagamos. No busquemos específicamente un tiempo, o bueno, si es promovido por Dios está bien, pero necesitamos asegurarnos de ciertas cosas vayan con el plan de Dios. Algo que sí podemos promover es el evangelismo, lógicamente bajo el respaldo de Dios. Pero oraciones, ayunos, en donde nos podamos exhibir, donde la gente tenga lástima o crea lástima por nosotros no podemos hacer. La Biblia es clara y dice que ahí tendríamos una recompensa, pero no la de Dios, sino nuestra no recompensa, crear lástima delante de otras personas. Nosotros necesitamos saber y ser instruidos como debemos ser. La iglesia necesita conocer todos estos puntos para que pueda seguir adelante, para que entienda que la misma Biblia dice que Dios pondría reyes. Es Dios quien pone, algunos son justos, algunos son injustos. Tiempo difícil, porque la misma Biblia dice que cuando el justo reina, el pueblo se alegra, más cuando el injusto reina, el pueblo gime. Hay tiempos donde Dios quiere que nosotros estemos orando, clamando, suplicando. Es Dios quien lo está haciendo. Solo entendamos, solo vivamos el tiempo en que Dios quiere que vivamos. Propósito. Primera de Samuel aclara el momento crucial de la historia de Israel cuando pasa del gobierno de los jueces a las de un rey. Para que nosotros entendamos hoy en día, sería nuestro poder ejecutivo, así es como lo conocemos, como que es un presidente de una nación. Sabemos que gracias a Dios en Guatemala existen 3 poderes, los cuales gobiernan, como es el legislativo y el judicial. Pero para que más o menos podamos tener en claro, para ese entonces el poder ejecutivo, surgiendo en ellos la exigencia de vivir bajo el gobierno de un rey como las otras naciones, desechando así la potestad de los jueces. Bueno, Primera de Samuel nos da a nosotros una enseñanza respecto al propósito, ya donde nos aclara, digamos, por qué se escribió este libro. Este libro fue escrito para que la nación de Israel entendiera cuando pasaron del gobierno de los jueces al gobierno de un rey. Hoy en día nosotros, la iglesia, también necesitamos entender que Dios estaba creando a Israel como nación, y uno de los asuntos que necesitaba suceder en el pueblo de Israel era que pasaran al gobierno de los reyes, como lo tenían las otras naciones. Ahora bien, ellos necesitaban entender que los jueces ejercían cierto papel y tenían ciertos requisitos para poder gobernar. De igual manera era para los reyes, solo que los reyes había un requisito que hoy en día no a todos nos gusta, que es el rey tiene derecho, en aquel entonces tenía a poder juntar o cobrar impuestos para poder ejercer su reino, que era un ejército, salir a las batallas, defenderlos, darles como que ciertos cuidados, como para poderles tener bajo el dominio de él. Así era como realmente trabajaban los reyes. Hoy en día esto es similar. Y decía que no mucho nos gusta porque cuando nos toca pagar impuestos a la mayoría no mucho les gusta. Y tenemos que entender que este dinero pues es dado para que los gobiernos puedan ejercer su poder. Es así en Guatemala y en el mundo entero. Ahora, yo sé que más de alguien diría, pero mire la corrupción, mire esto. Sí, es cierto, eso pasa. Pero como les decía, están bajo el gobierno del príncipe de este mundo, entonces ellos no van a poder hacer las cosas correctamente, a menos que vengan a Dios. Pero pasando a otro punto, necesitamos también tener claro que 1 Samuel nos está dando esa enseñanza. Hoy en día, pues nosotros aquí para este tiempo ya nos escucha que se esté gobernando un rey, pero nos da una enseñanza donde podemos entender por qué surgió para nuestros tiempos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, como hoy en día nosotros somos gobernados, pero de igual manera se ha querido cambiar todo esto y nos da una pauta o una fórmula para que nosotros entendamos por qué somos gobernados. Eso es un principio que Dios también dejó y que hoy en día debería de verse de una manera normal.